Bueno, Antonio Martín Puerta, que ha publicado varias cosas, pero lo más reciente es este libro, El declive de la Iglesia en España, 1808-1936. Y aparte que es un libro objetivamente muy interesante. Como yo estoy poseído por un ángel, que no es un ángel, desde que estoy con la Vendée, es cómo empezó. O sea, cómo empezó esto de que cuando llegamos al Belén nos digan felices fiestas y no feliz Navidad. Algo ha pasado, algo gordo. ¿Y cuándo empezó? Bueno, pues el otro día Emilia Landaluce, que conoce a Antonio, dice, ¿tú no tienes el libro de Antonio Puerta, tal? Digo, hombre, tengo el de Unamuno y Ortega, en la época del franquismo, toda la pelea que hubo. Y dice, pues el declive. Digo, pues me lo leí. Y lo primero, enhorabuena, Antonio, muchas gracias por venir. Luego, porque en el comienzo, lo que hace es, como es de rigor, ¿dónde empieza que un país tan católico como España llegue desde el 8 al 33, pero en realidad en la guerra de la independencia ya está todo lo que está pasando allí, no a nivel popular, como pasó también por otra parte en Francia, pero sí de élites. Y siguiendo, por ejemplo, a Jean de la Viguerie, que es el gran referente de la guerra que se hace al catolicismo desde la Ilustración francesa, bueno, ves que es que en España, un poco atontolinados, me ha chocado mucho que cuentas que el propio Marcelino Menéndez de Pelayo lamenta que gente con mejor formación que los enciclopedistas sea incapaz de vender la mercancía. De tochos, mazorrales, no sé qué, tal. Pero es que es verdad, qué mal se vende la Iglesia Católica en España. Tú no eres cura, o sea que no. Pero primero, ¿por qué empiezas en 1808 y no como hubiera pensado la gente pues en la guerra carlista o la primera guerra carlista, que tal? ¿Por qué la Ilustración y la Revolución, que de alguna manera es Rousseau, Voltaire, etcétera, por qué es clave y por qué tiene tan buena prensa todavía hoy, a pesar de atrocidades como la Vendée? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta generosa introducción. Y además, como estos días Federico Jiménez Los Santos se ha interesado por explicar todas estas cuestiones sobre la Revolución Francesa, pues yo empiezo en este texto que han publicado en Renacimiento en Sevilla, una editorial muy interesante, con una frase que a alguno le ha impactado un poco, incluso a algún historiador notable. Digo, la Revolución Francesa no ha concluido, es el hecho fundacional de la época contemporánea, pero hay aspectos de la Revolución Francesa que en modo alguno han concluido y que incluso se han incrementado. Uno de ellos el proceso de laicización, el proceso de secularización, que va a más, y otro el proceso de estatificación, que de ninguna manera se puede decir que haya disminuido. Contrario. Todo lo contrario. Máxime cuando lo que tenemos es un hecho permanente, que es el hecho de la expansión del Estado. El Estado, por naturaleza, siempre intenta invadir todos los espacios, de siempre. Y si tenemos un Estado ideologizado, como es el caso español, es evidentemente un caso muy acusado de ideologización, pues todavía es más expansivo este proceso. Entonces, ¿por qué he empezado con la Revolución? Porque me parece que los hechos centrales de la Revolución todavía se siguen reproduciendo, y yo creo que ha habido una gran ingenuidad. Se pensaba, con ánimo, por supuesto, por parte de los sectores religiosos y conservadores de la Iglesia, pues crear una especie de consenso donde ya hubiera respeto para cada una de las jurisdicciones, y durante los años 60, 70, 80, pues se pensaba ingenuamente que el Estado se iba a quedar quietecito en su sitio, que iba a respetar. Bueno, eso no ha sucedido nunca. Desde la Edad Media la Iglesia y el Estado pugnan exactamente por los mismos espacios, porque una de dos, en educación o se respetan los criterios de la Iglesia, o si no, será el Estado el que los imponga. A propósito de eso, y también, claro, en general siempre la Iglesia es lo privado respecto al Estado, que es por definición lo público. Lo que pasa es que el tamaño de lo público entonces y ahora no se pueden comparar. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que planteas en tu libro, que yo creo que es muy ilustrativo de lo que yo creo que es la gran confusión sobre lo del carlismo. Y es que los ilustrados españoles, Jovellanos, Antillón, no bebían en Francia, bebían en lo inglés, bebían en la doctrina del gobierno limitado, que es la escuela de Salamanca, que luego en el 19 luego es Balmes, es la escuela católica española, donde bebe, que es la doctrina realmente de la Iglesia en el 16, 17, por lo menos hasta Juan de Mariana. Y planteas una cosa, dice, bueno, es que no había ningún ateo.
es que eran creyentes, es que eran ortodoxos. En España sí. Yo me he acordado que la Constitución de Cádiz empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, sí. Y dice, bueno, pues estos eran disolventes. No lo eran. ¿Cómo se crea primero esa visión ahora, que es absurda, de que era anticatólico? No es verdad, no eran anticatólicos. No eran. Era una minoría masónica, los comuneros, que tampoco eran anticatólicos exactamente. ¿Cómo evoluciona eso? Bueno, esto empieza evidentemente siendo un fenómeno muy minoritario y todos los intelectuales de renombre de la época lo reconocen. Es decir, mesoneros romanos, en sus crónicas, todos los que han vivido aquel proceso, dicen, éramos muy pocos, eran poquísimos. Pero, ¿qué sucede? Que se hacen con el poder del Estado. En España tiene lugar un hecho dramático en 1808, es que este régimen de unidad de la Iglesia y el Estado, que caracteriza el antiguo régimen en todos sitios, en España desaparece el Estado, cosa que no sucede en ningún otro lugar. Entonces el Estado se va recomponiendo de forma espasmódica y cada vez son más influyentes las presencias de los sectores secularizadores, laicistas, antirreligiosos, que tienen... Porque el Estado era confesional y claro, se hunde todo. Hay una cosa, cuando invade Napoleón España, la Iglesia está a favor del invasor. O por lo menos no está en contra. Es que no se sabía que era aquello, si era un cambio de dinastía, o sea, la misma nobleza, los mismos, es que la nobleza militares... y tal, todo cambia cuando violan unas monjas en Córdoba. Y porque el pueblo ya se había levantado. Claro. Es decir, tenía una sensación mucho más clara, como pasa en Francia, de que venían a quitarles lo fundamental, que era su visión del mundo. Porque los gabachos eran los indios. Y sí, había habido antes la guerra de la Convención. O sea que sí, no sí, es verdad que en España no se supiera. Y le habían cortado la cabeza al rey de Francia. Es decir, la gente en el pueblo tenía más claro lo que pasaba que en las élites, tanto religiosas como políticas. Pero cuando muere Fernando VII, que él vuelve a poner la Inquisición, habla de que cuando vuelven los jesuitas, que tú cuentas que es un punto clave, porque era la aristocracia, digamos, no solo se piensa siempre en la teología, no, y la medicina y las ciencias y tal, que ahí no había, digamos, materia ideológica ni teológica, pero al nivel, y el nivel baja sin los jesuitas, sin duda. Pero cuando Fernando VII repone, vuelve la compañía de Jesús, dice, mi abuelo, mi admirado abuelo, sí, extraordinario, tal y cual, no estaba bien porque no da ningún argumento para disolverlo. Dice, en su interior, en sí mismo, no veía por qué y tal, pero ahora yo lo vuelvo a reponer, etcétera. Da la impresión de que los que dirigen incluso después la última década de Fernando VII van un poco zombies, es decir, de alguna manera ven que hay que tener algún marco constitucional. Es decir, a pesar de que él se carga la Constitución, exila a los liberales, pero va asumiendo que en el futuro de la nación española, que es la propietaria de la soberanía desde la primera Constitución de Cádiz hasta la última, hasta ahora, tiene de alguna manera que pactar. ¿Cómo ves la cuestión del carlismo, que muchos asocian a la rebelión en defensa de la religión? Yo estoy en lo mismo que planteas al principio, pues si no había, ¿quién estaba contra la religión? Desde luego no Fernando VII, no María Cristina. ¿Cómo ves esa, sobre todo la primera guerra carlista, sí, que es la clave? Bueno, realmente la más interesante es el primer catolicismo político que hay en España y que intenta, por lógica, volver a rehabilitar las instituciones del pasado. Muchas ya estaban caducas y es evidente que cuando un régimen se desploma y desaparece todo en unos pocos días, es que la cosa muy consistente no es. Y de hecho la propia Roma durante mucho tiempo intentó volver a recrear de alguna manera lo que había habido antes de la Revolución, siendo imposible en su conjunto, pero intentar hasta donde se pudiera. El carlismo tuvo una presencia muy extensa, pero también hay que darse cuenta de que el propio Papa tampoco reconoció del todo al carlismo, porque los otros también se decían a sí mismos católicos. Los obispos tampoco se manifestaron abiertamente en contra. En esto, un historiador, Alfonso Bullón de Mendoza, tiene un libro estupendo, yo creo que es su tesis doctoral, sobre la primera guerra carlista, y ahí... Y sobre los enviados especiales de prensa, que es cuando empieza el periodismo de guerra, empieza ahí.
Sí, señor. Empieza ahí. Entonces, el carlismo al final fracasa porque no tiene base suficiente. La verdad es que se podía haber hecho un estudio sobre por qué fracasa, lo mismo que en Estados Unidos, por qué ha fracasado la Confederación. Es decir, sí, se reproducen bastantes las situaciones. Pero bueno, lo cierto es que ese primer catolicismo político, que todavía tiene un respaldo eclesiástico general, pues no triunfa. El catolicismo político en España no ha triunfado casi nunca. Ha tenido una presencia... con Franco y porque lo impone Franco, pero nada más. Exclusivamente, porque si no, luego, aparte también, la tendencia extrema y radical del integrismo tampoco favoreció su inserción dentro del sistema y perjudicó a la propia Iglesia. Entonces, el carlismo es importante, se va a seguir manteniendo como algo subyacente. Los neos famosos. Claro, pero ya no es el sujeto político que había podido ser a principios del ¿Cómo es posible, y esa última cosa, y os dejo que preguntéis, cómo es posible que en la restauración, que es un régimen de conservar, cuando dice Cánovas, venimos a restaurarles, a continuar la historia de España, no vienen a inventar nada, vienen a continuar, y lo es. Y como dura tanto, porque dura medio siglo, claro, ahí hay dos generaciones que tienen paz, que no van a la guerra, se recompone la economía, se recompone, digamos, la institucionalidad nacional, la transmisión de saberes, etcétera. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo, siendo masivamente católico todavía el país, masivamente? ¿Cómo es posible que frente a la tendencia laicista de minorías, muy minorías, que luego es la institución libre de enseñanza, pero que de alguna manera está ahí, más o menos masónico, pero con muy poca base, a diferencia de Francia o de Inglaterra, incluso de Alemania, en España la base sigue siendo católica, más o menos gestionada? ¿Cómo es posible que no haya, digamos, una gestión mejor de ese, lo que era el sentimiento nacional? Porque esa diferencia entre la base católica y su visión política, digamos su versión política, se mantiene hasta la Guerra Civil. Sí. De hecho, cuando el alzamiento, Mola no podía con los carlistas, no se podía entender, claro, era un tipo católico de derechas, pero no era integrista como los carlistas de Popular, no podía hablar con ellos. Si no matan a Calvo Sotelo, al final Franco tampoco se revela. Es decir, ahí hay una diferencia, pero en la restauración, que hay tiempo, por así decirlo. ¿Por qué sucede eso? ¿Es un problema de la Iglesia? ¿Es un problema de los católicos? Bueno, es realmente casi el tema central, porque ya eso es el antecedente directo de la situación nuestra. Bueno, en primer lugar, ya había habido una expansión de la secularización en las mentes bastante superior a lo que se piensa. Desde 1868, cuando se expulsa a Isabel II, hay un proceso de laicización muy fuerte y los obispos notan perfectamente que ha empezado un cambio de fase. Yo hoy lo llamo la piedra miliar. Y de hecho hay un testimonio de un personaje que yo la verdad es que no le conocía, otros seguramente más eruditos, más conocedores habrán oído hablar de él, que se llamaba Martín de Olías, que es un personaje colaborador de todos estos acontecimientos de la época del sexenio revolucionario. Y cuando tiene lugar la restauración de Alfonso XII, él hace un comentario que es que parece Gramsci. Dice, sí, bueno, ha vuelto la monarquía, se ha restaurado todo, pero es igual porque ya lo tenemos todo, más o menos viene a decir. La educación. Claro, tenemos la educación. Es que ha sido tan importante el manejo de la educación por la izquierda que cuando tiene lugar la Revolución del 68, antes todavía de haberse emitido normas de ningún género, lo primero que hacen es cambiar al rector de la Universidad de Madrid, la Universidad Central, que es la copia y la referencia de todas las demás. Es decir, ya había habido un proceso de secularización muy extenso. Luego, por otra parte, el catolicismo político, y es esto que tú has aludido, está muy fraccionado. Hay un fracaso tremendo en la posibilidad de unión entre el Partido Conservador de Cánovas y el integrismo, tanto que la propia Roma está descontenta con la situación. Llega a publicarse una encíclica en 1882 con multa diciendo, por favor, señores católicos españoles, tengan ustedes la bondad de no pelearse, porque si no los que van a ganar van a ser los otros, que efectivamente es lo que sucede. El año pasado estaba ahí José Antonio Cast. Y entonces, José Antonio Cast, católico, 9 hijos, defensor y tal. Y entonces en España, ¿cómo la ves? Dice, lo primero es que el PP y Vox tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? Lo primero, pero esto hace un año. Y él ha tenido el voto tanto de los libertarios de Kaiser como los suyos propios y la gente decente.
O sea que esa división de la derecha en España viene de hace siglo y pico. Bueno, te voy a contar que cuando Emilia Landaluce leyó el libro y leyó concretamente esta parte, dice, oye, ¿tú estás hablando de ahora o estás hablando del 19? Digo, no, yo me atengo al 19, lo que pasa es que hay algo en los genes hispánicos que hace que se repita siempre lo mismo, porque resulta que el integrismo duro español, después de atacar la revolución, las sociedades secretas, la degeneración, el peligro revolucionario, consecuencia y conclusión, ¿a quién tenemos que quitar de en medio? A Cánovas, a Maura, a Dato y a José María Gil Robles. Pues estupendo, o sea, eso es un modelo magnífico, muy aprovechable, pero para la izquierda, como es natural, ¿no? Y eso pervive, como pervive otro hecho que la gente no es del todo consciente, y es que la izquierda española tiene una tendencia extraordinariamente radical. Por ejemplo, al tratar la época de la Segunda República, que es el momento canónico, bueno, aquí en este libro que ha sacado Renacimiento aparece este personaje benéfico, que es Manuel Azaña, hoy día con Tedeschini, un anuncio un poco mundano, al parecer. Tan mundano que compartía Suripanta con Negrín. Bueno, una prostituta muy gorda, muy famosa en Madrid, pero que era más, por desgracia, de Negrín que de Tedeschini. Ese detalle no lo conocía. Bien, el caso es que durante en la época de la República nos encontramos... Bueno, primero hay que recordar un dato. La Segunda República Española intenta reproducir estrictamente la política interreligiosa de la Tercera República Francesa. Vamos, esto es nítido. Copiado, el caso de Azaña, que había copiado en su libro Solo Militar, es un calco de la Tercera República. Y la República para los republicanos. Exacto, la República Republicana. La República, o sea, no basta con ser republicano, señor Gil Robles, no basta con que usted se declare a favor de tiene que ser de la República republicana, o sea, secularizadora, laicista y de izquierdas. Y entonces sí se le reconocerá como republicano. Ese es o tampoco. O tampoco, claro, porque a lo mejor se quedaba corto. Y luego está, claro, antes decía, este proceso de ideologización del Estado viene muy influido por el reemplazo de lo que es el antiguo liberalismo radical, que era muy radical. Por ejemplo, ahí aludo una frase de Clemenceau que explica todo y que los católicos han sido muy ingenuos. Cuando dice, cuando los católicos hablan de que a Dios lo que es de Dios y el César lo que es del César, lo que tienen que saber es que todo es del César. Claro. Ese es el decía criterio. Una cosa que explica cómo se hace en Sol Lavande. La revolución es un bloc. Sí. Es decir, tú te lo tragas todo y además no lo discutas. Y esta especie de totalitarismo que está en los genes de la Revolución, Philippe Villiers dice que hay un gen terrorista en la Revolución Francesa, y es rigurosamente cierto. En cuanto rascas, dice, bueno, y ese odio, esa hazaña, pues son así. Sí, en el bloque, en el paquete... El bloque tiene dinamita. Va eso. Y luego la tendencia específica de la izquierda española, concretamente del socialista. Claro, socialismo es un término genérico como liberalismo, y luego hay que ver en cada país cómo se plasma. Sí. Cuando se habla de socialismo español, si alguien piensa en socialdemocracia sueca, pues está un poco despistado. Que nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, pero sí tuvo mucho el Partido Socialista durante la República en común con el Partido Socialista de Austria, que era un partido marxista. En Austria tampoco había Partido Comunista, porque estaban todos... No hacía falta. No hacía falta, estaban todos ahí metidos. Entonces, de hecho, el secretario de la Tercera Internacional decía que el Partido Socialista de Austria, y esto yo creo que valía, y lamentablemente parece que puede seguir valiendo, al hablar del Partido Socialista de Austria, decía, está en la Segunda Internacional y media. Como se decía, que es la segunda y media, que era el paso a la tercera, claro. Que estaban en la tercera de ideas, pero la organización y los sueldos estaban en otro lado. Claro, pues entonces, si luego además vemos cuáles son los programas en torno a la visión de lo religioso, vemos que la idea final es la erradicación de la presencia social de la Iglesia. O sea, el libro este no es una historia de la Iglesia, es una historia de cómo el Estado va liquidando la presencia de la Iglesia en los sectores que la Iglesia necesita para poder realizar su función. Fíjate si para el año que viene tengo voluntad, que no voy a preguntar para después del 36, os dejo a vosotros que preguntéis. Yo quería preguntarle, usted dice que por el 36 ya, en las vísperas de la Guerra Civil, la Iglesia está en el punto más bajo de influencia.
Sin embargo, eso choca con el concepto que se tiene de una institución omnipresente en el tejido social. ¿Cómo explicar entonces toda esa revuelta violenta que hay en los años 30, toda la persecución religiosa que se da en España en los años 30? Bueno, ahí hay dos aspectos. Por una vez, tengo que decir que el señor Azaña dice algo sumamente interesante. En aquel discurso considerado tan provocador, el de España ha dejado de ser católica, realmente es un discurso interesante, porque él lo que dice, cuando se dice que en España hay muchos millones de católicos, ya lo sé, no necesito que nadie me lo cuente. Lo único que digo es que hoy las líneas rectoras de la sociedad española ya no son las marcadas por la Iglesia Católica. Entonces, él lo dice para molestar, pero lo que cuenta es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Pero es verdad. Es decir, la vitalidad ya no es la que tenía en el siglo XVI. De hecho, él lo cita. Claro, esto no es Santa Teresa, claro, no es tal cual. Y habla incluso bien de San Ignacio, cosa rara que hablara bien de alguien, pero habla bien de San Ignacio en el siglo XVI. Luego mataron a los agustinos. Sí. Él odiaba más a los agustinos que a los jesuitas. Sí, efectivamente, porque le habrían debido castigar allí en el Escorial, seguramente, y con razón. Don Antonio, lo que echo de menos es también alguna referencia a la actitud, no sé si poco combativa o especialmente poco eficaz de la Iglesia, porque claro, aquí hay usted centra el protagonismo en esa ofensiva laicista del Estado, pero es la Iglesia la que está en declive. La Iglesia no ofrece resistencia, Vamos a ver, la Iglesia se encuentra desarbolada desde el siglo XIX, para empezar, desde la desamortización del 36, y de la del 65 está sin medios. Claro. O sea, el estado del clero es penoso. O sea, ser clérigo era heroico. O sea, si es que había sacerdotes que hasta tenían que trabajar para poder comer, o sea, aparte de decir misa. Es decir, es una Iglesia pues que ha vivido bajo una protección oficial del Estado, pero muy disminuida, y que ha tenido un declive enorme en cuanto a seminaristas desde los años 20, ya antes de la República. Ya había empezado el declive. Y la Iglesia sí lo intenta, pero claro, es que el catolicismo político, que le debía haber amparado también la presencia de la Iglesia, fue muy ineficaz, que es lo que... No se lleva. Pero ¿cómo se explica entonces esa reacción tan violenta? O sea, todos los brotes de violencia y persecución clerical. A ver, esto es el gen violento, revolucionario de la izquierda que vuelve a reaparecer durante la Segunda República. Hay una acusación injusta contra la Iglesia por parte de la izquierda cuando se dice que la Iglesia estaba por detrás conspirando, cosa que es tan incorrecta, que queda demostrado por un documento reciente que encontró, me parece que es José Andrés Gallego, y resulta que Pío XI se enfada cuando tiene lugar la sublevación de julio del 36, probablemente porque pensaba que iba a fracasar. Yo creo que no le veía... Hay que decir sobre eso una cosa. Los que habían seguido, igual que la guerra de la Convención, la Vendée, que es muy popular en Europa, más en Rusia que en España, que luchan contra Napoleón. La Vendée es la que ha estado contra la revolución, heroicamente, tiene grandes... Eran famosísimos, Catalinó, Jacqueline, eran famosos, por ejemplo, en Rusia, en Tambov, los citan como héroes. Y en España está esa vivencia que casi la guerra de la independencia lo ocupa todo, porque teníamos nuestra propia Vendée aquí contra los franceses, que era Napoleón, que siempre dijo la revolución soy yo, y lo era, y la prueba es la educación, que lo tiene muy claro. Pero hay una cuestión que no acaba, lo que plantea es un misterio. No porque son malos, porque quieren exterminar porque quieren que la trascendencia sea humana. Es decir, ¿por qué odian a la religión? Porque los dioses son ellos. O sea, no aceptan una visión trascendente. Y eso produce tal ira en quien al fin y al cabo se va a morir. Tú ves lo que dice Lenin, Trotsky, etcétera, cuando persiguen a la Iglesia ortodoxa, que es una iglesia de Estado, es una iglesia muy obediente, con los zares y con quien se deja. No hay manera, no lo aceptan. Todas las cosas de la eutanasia que defiende... ahora nos parece modernísimas, lo de Trotsky, que tú eliges el sexo, que tú eliges todo está en los bolcheviques. Y yo creo que es que ese odio es lo que no entienden los odiados. ¿Pero por qué me odia? Te odia porque ocupas un espacio sin darte cuenta que ellos no aceptan. Si no lo dominan, las almas. Ahí está, y el Estado y la izquierda y la visión laicista y secularizadora va a volver a comparecer, y son ellos los que recrean el concepto de lo político religioso, porque se introducen todos los días en el campo de lo religioso. No hace falta que la Iglesia sea neutra o que sea pacifista. Da igual. No, si es que se van a meter en tu casa hasta donde puedan. El feminismo, sobre todo el ecologismo, que es que te cargas la obra, dice que fuera la obra de Dios o de Greta Thunberg. O sea, estamos hablando de si hay energía eólica o no, si destroza el paisaje o no. No, es que tú tienes que aceptar que eres culpable, pecado original,
es la propiedad. Siempre, además, para la izquierda el pecado original existe. Es la propiedad. La propiedad, que es la libertad al final, ¿no? De todas formas, perdón, he dejado medio a contestar la pregunta tuya. Sí. De todas formas, hay que tener en consideración que la doctrina de la Iglesia es el acatamiento a los regímenes legítimamente constituidos. Es que la Iglesia, durante la República, acata al régimen. No es cierto que hubiera una conspiración de la Iglesia para derrocar la República en modo alguno. Ya digo que el propio Papa se molesta inicialmente, y Ángel Herrera también. Esto lo sabemos desde que se publicó el libro de Gil Robles, que muchos se quedaron sorprendidos, sí, pero es que esa es la doctrina de la Iglesia, el acatamiento a los regímenes legítimamente constituidos. La violencia puede ser un recurso ya en un caso muy extremo, pero es que se había llegado ya a ese caso. Esa es la cuestión. Extremo. Cuando pronuncia su discurso de media España no se resigna a morir, Gil Robles, que además reproduce desde que llega al Frente Popular que ha robado las elecciones. Y ahí lleva 300 y pico muertos, no sé cuántas invasiones, heridos, por supuesto robos, ocupaciones de fincas, incendios, persecuciones, asesinatos. Hay un libro reciente que es sobre el terror antes de julio del 36. Ah, sí, sí. Claro, pues si es que había checas ya antes de empezar la guerra. Había checas en Madrid. Bueno, pero la última cuestión. Ahora estamos viviendo, yo por lo menos lo veo así, yo no tengo fe, pero yo soy de civilización católica, como Oriana Fallaci. Me tocan las narices que me toquen el Belén, o sea, no. Pero eso es la tradición católica española, es que no se puede separar la historia de España del catolicismo vivo. Me choca no el poco vigor, sino la profunda cobardía de los obispos. O sea, lo que está pasando con el Valle de los Caídos es de una cobardía inimaginable. Con aciertos o errores, acertado equivocadamente, Franco le devuelve a la Iglesia un poder que la secularización le había ido arrebatando desde hacía un siglo, se lo regala literalmente. ¿Por qué? Porque Franco era católico y porque los mártires fueron católicos. Pero ¿cómo es posible que la Iglesia reniegue de los mártires de la guerra civil? Bueno, este libro, debo decir, es la primera parte del que viene a continuación, que es del 39 al 75, la época de Franco. Yo creo que la Iglesia está completamente desconcertada, que no ha acabado de captar la profundidad de la hostilidad del mundo contemporáneo hacia ella, y que sus propios gestos de buena voluntad pues ve con sorpresa cómo ni siquiera son valorados ni agradecidos. Al revés, lo ven como debilidad. Al revés, lo ven como debilidad, efectivamente. Y yo creo que es una fase de desconcierto. Estamos en un periodo transitorio que probablemente pues tendrá algún tipo de modificación. Efectivamente, el régimen de Franco intenta rehabilitar la posición de la Iglesia, no siempre con éxito, porque siempre se dejan. Claro, pero es que, por ejemplo, yo creo que los tres que estamos aquí hemos debido estudiar en el plan de bachillerato del 53, el de Joaquín Ruiz Jiménez. Sol Intrépida, se llamaba. Sí, Sol Intrépida, pero sí, pero era un buen plan de... Claro, al lado de lo que hay ahora. Entonces, si nos acordamos de lo que estudiamos en la asignatura... Rodríguez tampoco estaba mal, ¿eh? Ese dicen que era mucho mejor. Dice era el mejor de Europa. Sí. Era todo griego, latín, etc. Dicen que era el mejor, pero bueno, yo soy del 53, lo siento, pero ya no tengo más años. Bueno, pero si recordamos quiénes eran las figuras que en época de Franco se consideraban como representativas de la cultura española, pues son todos personajes del mundo de la secularización. Galdós, Blasco Ibáñez, Ortega, Unamuno, Unamuno a su manera, que también tiene 2 libros en el índice de libros prohibidos, Antonio Machado. Es decir, básicamente lo que nosotros hemos estudiado como representativo de la cultura contemporánea, y esto en época de Franco y en textos oficiales, son los personajes representativos de la secularización. Pero ¿sabes cuál era? Yo en eso pienso otra cosa, pero por una razón. ¿Quién era el más vendido? Martín Vigil. Ah, sí. Martín Vigil. Los libros de Martín Vigil para los jóvenes que teníamos 12, 14 años, 16 años, era Martín Vigil, el padre García Salve, el diario de un muchacho de Preu, por ejemplo, Martín Vigil, una chabola en Bilbao, cierto olor a podrido, y ese es el catolicismo de Franco, que es muy distinto, es un catolicismo muy de caridad, de unión, que yo creo que es muy bueno para la transición. Nunca más la guerra civil, tenemos que en las obras se demuestra el que es bueno y el que es malo, contra la hipocresía, etcétera. Tiene una parte que no es tan lioso como Ortega. O sea, que es una cosa muy práctica, es un catolicismo de ir a misa los domingos.
Y eso tiene una fuerza que no se ha estudiado. Está en las novelas de Corín Tellado, por ejemplo. Corín Tellado, hasta que no llega la transición, siempre se ven a la salida de misa las parejas, que era donde se ligaba. ¿Por qué? Porque es que, claro, hay una literatura popular, y entonces sí que se leía mucho, no eran TikToks, que claro, llegaba a los jóvenes que estábamos estudiando el bachillerato y nos llegaba en esos libros. Yo a Unamuno lo he leído de mayor, a Martín Vigil, que me lo regalaba mi madre, y el diario Muchacho de Preu. Es decir, eran formas, digamos, muy habitables de un catolicismo reconciliado con la vida civil. Luego llega la transición y claro, todo se politiza. Pero en esa época, siendo político, socialmente es una cosa sorprendente. Yo creo que en tu segundo libro, en ese, tienes que introducir ese factor, porque si no nos explica la caída de ahora. El otro día veía, dice, bueno, vamos a ver, cuando llegan, esto lo decían en la sacristía de la bandera los curas, que los tendremos en enero. Dice, vamos a ver, cuando llega la transición y Tarancón hace lo que hace, dice lo que dice, había 9.000 seminaristas para tomar Estado, ¿no? 9.000. Hay 900. Con eso es el declive. El declive es una broma al lado del que hay ahora, que es un hundimiento, una desaparición en el País Vasco, en Cataluña, zonas enteras, en otras no. En Madrid, en Valencia, no, es vigoroso, pero los seminarios, que es la base de todo, de la continuación, se han hundido, han desaparecido. Y yo creo que, sin embargo, rascas y tú sigue el catolicismo popular que está en Lope de Vega y que está hasta en Martín Vigil o donde quieras, que hay una parte que es que lo que nos educan en el bien y en el mal, eso es idéntico. Eso no cambia. Tú lees ahora a Lope, piensa lo mismo que tú. Bueno, hay una frase de Unamuno que yo cito en más de una ocasión que dice: los españoles somos católicos, lo sepamos o no. Esa es la cosa. Eso es la cosa. Yo estoy enterándome con la bandera, pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Feo católico y sentimental es una frase de Unamuno también, ¿no? Sí, no, y de eso de Valle-Inclán. De Valle-Inclán, que pintaba así al marqués de Bradomín, que era él también. Sí. Hay un momento extraordinario, Valle-Inclán, cuando tiene un accidente y se queda sin brazo, y bueno, que era porque se había peleado, se había infectado y le cortan el brazo y le dice: ¿cómo me duele este brazo? Y le dice el otro, el culpable, ese ya no, Ramón. Pues yo creo que el catolicismo pasa eso. No ves la Iglesia, pero el catolicismo duele igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque está ahí, está aquí. Yo creo que Unamuno tenía razón. Sí, eso es verdad. De hecho, él es una representación brillantísima. En todo caso, enhorabuena y esperamos la continuación. Sí, a ver, las editoriales tienen sus calendarios. Ahora mismo están tomando nota. Sabes estupendo. Que este libro va a vender 2 ediciones hoy. Bueno, o sea, faltaría más. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar y por ese trabajo, que es un trabajo muy bien, muy concienzudo y además que se lee bien, que también la cortesía es ser claro. Cuesta articular el siglo XIX, ¿eh? El siglo XIX es muy complejo, con tanto cambio, tanta ida, tanta vuelta, en fin, es muy... Bueno, en el siglo XXI... A ver, hoy nos han hecho muchas llamadas los oyentes. Sí, esta mañana preguntábamos, Federico, por la actitud retadora, chulesca de Santos Cerdá en su regreso a la comisión del caso Koldo en el Senado, y hemos encontrado en el contestador dos versiones para explicar esa postura que veíamos. Están los que piensan que Cerdá se siente envalentonado porque está convencido de que al final no le va a pasar nada, porque le protegerá de algún modo del que sea el número 1, Pedro Sánchez, y por otro lado están los que piensan que puestos a morir matando. Esto explicaría, por ejemplo, la respuesta que le dio al senador de su partido, del Partido Socialista, que le afeó sus actos desde el punto de vista moral. Hacemos una pausa muy breve y regresamos. Es la mañana. Es radio.